Octubre de 1967, ustedes tienen la información sobre la ubicación del Che Guevara, que estaba al parecer en muy mala condición, ¿no? Muy solo, sin apoyo, estaba realmente muy mal el hombre. ¿Cómo lo encuentran al Che? ¿En qué situación lo encuentran ustedes? Mira, a finales de septiembre hubo un encuentro, Teniente Galindo, en el cual mueren 3 miembros de la vanguardia del Che. Y con la información que ya teníamos de Paco, de José Castillo Chávez, que había caído preso vivo, sabíamos que el Che estaba en el área. Y con esa información logramos convencer al coronel Centeno Anaya, el jefe de la 8ª División de Ejército, para que moviera el batallón a operaciones, que todavía le faltaban 2 semanas de entrenamiento. Se cortó ese entrenamiento y se movió el batallón hacia el área de Valle Grande. Se desplazaron 3 compañías, una del capitán López Leighton a cubrir el Río Grande para que no se pasara para el otro lado, la del capitán Gary Prado de búsqueda y la del capitán Celso Torrelio para stand-by, o sea, para reaccionar y apoyar si encontraba algo el capitán Gary Prado. Por cierto, Celso Torrelio llegó después a presidente de Bolivia. Se movilizó prácticamente, empezaron operaciones el mismo día 1 de octubre, se mandaron unos tines de inteligencia que nosotros habíamos entrenado adelante del batallón en ropa de civil, y esos vinieron en la noche del 7 con información de un campesino que había voces en la quebrada del Yuro. Se supone que ahí no hubiese nadie. El 7 por la noche el capitán Gary Prado con 200 hombres rodea el área de la quebrada del Yuro, y el 8 por la mañana empieza el combate. El Che le dan un balazo en una pierna, en la pierna derecha, le dan un balazo en la carabina de él, aunque tenía su pistola de 9 milímetros intacta, y en el momento que le estaba tratando de ayudar para salir del área esa, Willy Simón Cuba Saravia, un boliviano, es que él se enfrenta junto con la tropa, frente a la tropa del capitán Gary Prado, y les dice: no tiren, yo soy el Che, yo le valgo más vivo que muerto. Ahí lo agarran, lo llevan donde estaba el capitán Gary Prado, después lo ubican en una escuelita en La Higuera, que estaba en ese momento en ese local, y nosotros recibimos la información, era un domingo, recibimos la información en Valle Grande, de Papá Cansado. El código sencillo que se tenía era Papá Cansado. Papá Cansado. Él era el jefe de la guerrilla que estaba preso, herido y vivo. Pero no sabíamos si realmente era el Che Guevara o si era el Inti Peredo, el hermano del Coco, que había fallecido, que era el líder por la parte boliviana. Entonces yo había preparado unos equipos de radio PRC-10 en los aviones de la Fuerza Aérea Boliviana que no tenían comunicación con la tropa en tierra, y en esa forma sí podían tenerlo, y volamos el mayor jefe de operaciones, el mayor Serrati, y yo en otro avión, y constatamos de que era el extranjero, o sea que era el Che Guevara. Regresamos, ese era en ese momento el 8 de octubre, nos comunicamos entonces con el coronel Centeno Anaya, le explicamos la situación. Él despachó esa tarde en un helicóptero al teniente coronel Celich para que agarrara toda la documentación del Che, que no se lo repartieran como souvenir. Celebramos una reunión esa noche en el hotel, y ahí se acordó entonces de que yo lo acompañara. Aunque todos querían irlo, pero él sabía el daño que este señor le había hecho a mi patria, y entonces todos estuvieron de acuerdo que yo lo acompañara el día siguiente. ¿En qué momento usted se entrevista con el Che Guevara? ¿Cómo fue esa conversación? Mira, el 9 de octubre nosotros volamos a las 7 de la mañana en un helicóptero de la Fuerza Aérea Boliviana, comandada por el mayor Jaime Niño de Guzmán. Aterrizamos sobre las 7:30 al lado de la escuelita de ahí en Higueras. Obviamente yo acompañé al coronel Centeno Anaya, llegamos adentro de la habitación con otros oficiales que lo acompañaban, y él trató de hablar con el Che. El Che lo miraba y no le contestaba nada. A un momento que el coronel le dijo: oigan, usted es un extranjero invadido mi país, por lo menos puede tener la cortesía de contestarme. Y no le contestó. De ahí salió ¿No molesto. le contestaba por una actitud de altanería o por...? No, simplemente no le contestaba. Él estaba amarrado, tirado en el suelo de pies y manos. Y le habían puesto enfrente de él, pegado a la pared de atrás de la escuelita, el cadáver de 2 cubanos. El capitán Orlo Pantoja, que había sido el que estaba a cargo de los entrenamientos de las guerrillas latinoamericanas, y otro capitán cubano más. Cuando el coronel salió, yo le pedí que me pudiera facilitar la documentación para fotografiarla para mi gobierno, y le ordenó al coronel Celis que me entregara lo que era en sí la cartera del Che Guevara, una cartera pequeña de cuero, de color camello, amarillenta, era recta así, después hacía una curva abajo, pero ancha, y tenía dentro un diario alemán, escrito en español obviamente, el diario de él. Tenía fotografías de la familia, tenía equipos para el asma, y tenía los libros de clave que tengo entendido que fueron proveídos por la China comunista. Lo que ahora se conoce como el diario del Che en Bolivia. Correcto. Obviamente él era pro-chino, fue uno de los problemas grandes que tuvo al final con Fidel Castro, porque Castro dependía 100% de la Unión Soviética. Entonces, pues con esa documentación, pues comencé a fotografiar el diario completo.
El primer viaje que entré a la habitación, él estaba tirado en el suelo, me reparó el frente, le digo, comandante, vengo a hablar contigo. Me dice, a mí no se me interroga, en una forma arrogante. Le digo, comandante, yo no venía a interrogarlo, nuestras ideas son diferentes, pero usted lo admiro. Usted fue un jefe de Estado en Cuba porque usted creía en sus ideales, aunque para mí están equivocados. Yo he venido a conversar con usted. Entonces me miró a ver si yo me reía, cuando me vio serio, al pocos segundos me dijo, ¿me puede sentar? ¿Me puede quitar las amarras? Entonces llamé a un soldadito que estaba afuera, le dije que quite las amarras al comandante Guevara. Me quedó mirando y digo, que le quite las amarras al comandante Guevara. Lo desamarró, lo sentamos entonces en un banquito pequeño que había en el costado, le costó trabajo, obviamente llevaba mucho tiempo amarrado en esa posición, y allí comenzamos a conversar. Claro, cuando yo le hacía preguntas de interés táctico para él en ese momento, se sonreía y me decía, usted sabe que no le puedo contestar eso. Sin embargo, yo lo pinché con su estadía en África, que él no quería hablar de eso. Le digo, bueno, usted no querrá hablar de África, pero por conocimiento que tenemos de compañeros suyos, le dice que usted tenía como 10.000 guerrilleros y que los soldados africanos eran muy malos. Entonces me dijo, bueno, si hubiese tenido 10.000 guerrilleros hubiera sido diferente. Pero usted tiene razón, los soldados, los guerrilleros africanos eran muy malos soldados. Y efectivamente, eso teníamos constancia después de Benigno, de que iban a un combate y cuando venían a ver, nada más que se quedaban los cubanos. Los africanos tiraban los fusiles y se perdían. De ahí entonces yo entré y salí varias veces a la habitación. Hubo un momento a mediado de la conversación que él se me queda mirando y me dice, tú no eres boliviano. Y entonces le digo, comandante, ¿quién cree usted que sea yo? Dice, bueno, pues las preguntas que tú me has hecho, tú estás trabajando para el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos. Y tú puedes ser puertorriqueño, tú puedes ser cubano. Le digo, yo soy cubano y era miembro de los tiros de infiltración de la Brigada 2506 cuando vaya a Cochino. Y eso le llamó la atención porque nosotros teníamos desgraciadamente un infiltrado de ellos que se llamaba Benigno Pérez, que había sido teniente del Ejército Rebelde, que tenía el nombre verdadero de todos nosotros. Entonces uno me preguntó, ¿y cómo tú te llamas? Yo no sabía lo que iba a pasar con él, le dije Félix, y realmente Félix no le significó nada. Conversamos también en otro momento de la economía cubana, como hacen todos ellos, le echaba la culpa al bloqueo norteamericano, a lo cual le dije, comandante, eso es irónico de parte suya, porque usted llegó a ser la autoridad máxima de la economía cubana y usted no es economista. Si tú sabes cómo yo llegué a presidente del Banco de la Nación, dígole no. Dice, yo estaba en una reunión y yo entendí que Fidel estaba pidiendo un comunista dedicado y levanté la mano. Y estaba pidiendo un economista dedicado. Escuchó mal. En ese momento yo pensé que era una salida de él para no contestarme, o sea que era mentira, que eso no podía haber sido cierto. Sin embargo, posteriormente, cuando me reúno con Benigno en París, después que él desertó de Cuba, me dice que es verdad, que él estaba al lado del Che precisamente en ese momento y otros oficiales, cuando efectivamente él entendió que Fidel pedía un comunista dedicado y levantó la mano. Y ya después, unos meses después, lo hicieron presidente del Banco de la Nación. ¿Cuánto tiempo duró esa conversación? ¿Cuánto tiempo más o menos? Mira, yo llegué a las 7:30 de la mañana y me retiré alrededor de las 2 de la tarde con el cadáver de él. Y entré varias veces, exactamente la cantidad de horas que estuve con él no te puedo decir, pero yo entraba y salía porque fotografía el diario completo. Digamos que usted fue el último cubano que habló con el Che y prácticamente la última o penúltima persona que habló con él, ¿verdad? Fue la última persona que habló con él antes de que entrara el sargento Terán a justiciar. En eso quisiera detenerme. En principio quiero preguntarle, ¿quién ordenó matar al Che? ¿Fue la CIA? ¿Fue el gobierno boliviano? Mira, las instrucciones específicas de nosotros es tratar de mantenerlo vivo a toda costa. Y después nos enteramos porque en el año 63 él tuvo un encontronazo grande en Egipto, cuando visitó a Argelia, que pasó por Egipto, con el embajador soviético por asuntos de política exterior, porque él simpatizaba con la China comunista. Inclusive cuando fue a África en el 64-65, todo el armamento se lo mandó la China comunista, o sea que él no tenía ninguna relación. Y las instrucciones específicas mías era tratar de mantenerlo vivo a toda costa en caso de que fuese capturado, y teníamos aviones y helicópteros para evacuarlo a Panamá. Sin embargo, fue la decisión del presidente Barrientos y del general Alfredo Bando Candía. Y yo creo que ellos basaron esa decisión en que ellos tenían un juicio en ese momento andando contra Regis Debray, un intelectual francés, y Ciro Bustos, argentino, que le dio un dolor de cabeza extraordinario al gobierno de Bolivia. Habían problemas con los estudiantes, la injerencia de la embajada argentina, de la embajada francesa, y ellos consideraron en ese momento que si esos eran los problemas que ellos estaban teniendo con dos personajes desconocidos, que iba a ser un juicio al Che Guevara. Y fue por lo cual tomaron la decisión de eliminar. Y ahí usted lo envía al soldado Terán. Bueno, yo estoy todavía en ese momento ahí, no había llegado todavía la orden oficial, el coronel Centeno se había ido a la zona de operaciones, llega una llamada de teléfono y piden al oficial de más alto rango, que era yo en ese momento con el grado de capitán, habían dos tenientes bolivianos.
Voy al teléfono, que era un solo teléfono que existía en ese momento, y las órdenes eran 500, 600. Ya yo tenía constatado que 500 era el Che Guevara, 600 muertos, 700 vivos. Pido que me repitan la orden, me vuelven a repetir 500, 600. Bueno, el coronel Centeno viene y baja antes de irse en el helicóptero, lo llamo aparte, le digo, mi coronel, hay órdenes de su gobierno de eliminar al prisionero. Las órdenes de mi gobierno es tratar de mantenerlo vivo a toda costa y tenemos aviones para sacarlo de aquí para Panamá para interrogatorio. Que me queda mirando, me dice Félix, yo tenía el nombre del capitán Félix Ramos, me dice Félix, hemos trabajado empíricamente, te agradecemos mucho tu cooperación. Son órdenes, señor presidente, señor comandante de las Fuerzas Armadas. Miró su reloj y me dijo, tienes hasta las 2 de la tarde para interrogarlo. Sabemos el daño que le ha hecho a tu patria, lo puedes ajusticiar en la forma que tú quieras, pero yo quiero tu palabra de caballero que a las 2 de la tarde tú me traigas el cadáver del Che Guevara. Digo, mi coronel, trate de hacerles cambiar de idea, pero si no hay una contraorden, yo le doy mi palabra de hombre que yo le llevo el cadáver del Che. Nos abrazamos y se fue. Obviamente el helicóptero vino pues varias veces trayendo comida y municiones para los soldados, llevándose nuestros heridos y nuestros muertos, y en una de esas vino el piloto Niño de Guzmán con una cámara fotográfica del mayor Saucedo, jefe de inteligencia, dijo, el mayor quiere una foto con el prisionero. Cuando yo le miro para el sitio, comandante, ¿usted le importa? Me dice, no, a mí no. Entonces lo ayudamos a salir enfrente de la habitación. Entonces con la cámara mía él tira una fotografía, que es una fotografía que obviamente tú tienes acá. Es la fotografía y de ahí famosa. Entonces, cuando me da la cámara para tirarla de él, como yo no sabía realmente lo que iba a pasar con él, y si el gobierno boliviano decía que había muerto el combate, y salió una foto, iba a ser muy penoso para el gobierno de Bolivia, por lo tanto le cerré el lente, le puse alta velocidad, y esa foto nunca salió. Y obviamente también el mayor ese nunca me lo perdonó. Después de eso entonces empecé a esperar a ver qué pasaba, y como a las 2:30 del día viene una señora con un radiecito portátil y me dice, mi capitán, ¿cuándo lo van a matar? Digo, señora, ¿por qué usted dice eso? Dice, no, nosotros nos vimos, usted lo fotografió con él allá afuera y mire, la radio está dando la noticia que ya murió de heridas en combate. Ahí ya sabía que había muy poco que hacer, ya no había, la decisión estaba tomada por el gobierno boliviano. Entré a la habitación, me le paré enfrente, le digo, comandante, lo siento, yo he tratado. Cuando usted le comunica al Che que lo van a matar, ¿él cómo reacciona? Mire, en el momento de cuando entro a la habitación, le digo, comandante, lo siento, son órdenes superiores. Él entendió lo que le estaba diciendo, se puso blanco como un papel, pero sin embargo me dijo, es mejor así, yo nunca debí de haber caído preso vivo. En ese momento sacó una pipa que tenía en el bolsillo izquierdo y me dice, yo quiero entregarle a esta pipa a un soldadito que se portó bien conmigo. En ese momento el sargento Terán, que él sabía que era el que estaba ejecutando lo demás, entra en la habitación, yo quiero la pipa, mi capitán, yo la quiero. Y él le dijo, no, a ti no te la doy. Entonces le ordené 3 veces para que saliera de la habitación, salió, él tenía la pipa aquí, me quedé mirando y le dije, comandante, me la entrega a mí. Se quedó pensando por unos segundos y me dijo, sí, a ti sí te la doy. Me dio la pipa, me la guardé. Entonces le dije, ¿quiere algo para su familia si puedo hacer llegar el mensaje? Entonces yo diría con una forma sarcástica, me dijo, bueno, si puedes dile a Fidel que pronto verá una revolución triunfante en América. Y después cambió la actitud y me dijo, si puedes dile a mi señora que se case otra vez y que trate de ser feliz. Fueron las últimas palabras de él. De ahí se acercó a mí, nos dimos la mano, nos dimos un abrazo y se paró en atención pensando que era yo el que le iba a tirar. De ahí salí de la habitación, aquello estaba lleno de soldados, estaba el sargento Terán al lado del teniente Pérez. Le dije, sargento, hay órdenes de su gobierno de eliminar al prisionero. No le tire de aquí para arriba, tire para abajo, que se supone que muera de heridas en combate. Digo, sí, mi capitán, sí, mi capitán. Y de ahí yo me retiré, me fui a un puesto avanzado donde habíamos fotografiado el diario. Era exactamente a la 1 de la tarde cuando salí de ahí, sobre la 1:10, 1:20, puse una ráfaga. Tengo entendido que el sargento Terán le agarró prestada una carabina M2 automática al teniente Pérez y con esa entró a la habitación. Ahí me contaron, porque yo no estaba presente, de que vino el sargento Terán así, che, vengo a hablar contigo. Y me dijo, no seas HP, sé que vienes a matarme. No, ¿cómo te vamos a matar si tú vales más vivo que muerto? Sé que vienes a matarme, pero quiero que sepa que vas a matar a un hombre. Ahí parece que le tiró una ráfaga, él hizo este movimiento porque tiene una bala que le entra por el brazo y después le entra en el cuerpo. Y entonces cuando yo regreso, estoy sentado en la parte cuando venía el capitán Gary Prado con el capitán Celso Torrelio y los 3 llegamos a la habitación. El cadáver de él estaba boca arriba, la cara la tenía llena de fango, posiblemente cayó de frente, un piso húmedo de tierra, y entonces ahí se pusieron los pies arriba del cadáver de él y Celso Torrelio dijo, HP, me has matado tantos soldados. Y el capitán Gary Prado dijo, mi capitán, hemos acabado con las guerrillas en América Latina. A lo cual le dije, mi capitán, si no le hemos acabado, por lo menos le hemos demorado por largo tiempo. Eran alrededor ya de las 2 de la tarde, se escuchaba el helicóptero, ellos se fueron. Yo pedí un balde de agua, me agaché, le lavé la cara, traté de cerrarle los ojos, que se abrieron otra vez, y le cerré la guijada con mi pañuelo, que después se abrió con el aire del helicóptero. Transportamos la camilla
de ahí al botón derecho del helicóptero, donde estaba el mayor Jaime Niño de Guzmán. Ahí lo empezamos a amarrar y recuerdo que en ese momento el mayor me dijo: mi capitán, échalo para adelante para hacer contrapeso. Y le metí la mano y cuando saqué la mano abajo estaba tinta en sangre. Obviamente le había roto la aorta y con una camilla de plástico se había concentrado la sangre. ¿Usted personalmente trasladó el cadáver? Sí, yo adelante y 2 soldados por atrás, en una camilla de plástico de esa. De ahí lo llevamos y lo amarramos ahí en el pontón derecho. Entramos en el helicóptero ya para salir y en ese momento un soldadito llegó y le dijo: mayor, el padre Schiller quiere verlo. Y ahí nos quedamos unos minutos con el helicóptero, el motor andando, y se apareció un sacerdote católico francés arriba de una mula, el padre Schiller, y recuerdo que con una camarita Minox pequeña alemana que yo tenía, porque había gastado todos los rollos fotografiando el diario de la mía de 35 milímetros, le tiré fotografía cuando le estaba bendiciendo el cadáver. Y pensé para mí, este señor que era ateo, que no creía en Dios, y sin embargo recibió la bendición de la Iglesia Católica. Y ahí despegamos, a los media hora más o menos aterrizamos en el aeropuerto de Valle Grande. Aquello estaba lleno de personas, cerca de 2.000 personas, habían como 15 aviones, cuando yo me fui no había casi ninguno, la prensa y varios aviones militares que habían transportado a altos miembros de las Fuerzas Armadas bolivianas. Y de ahí entonces el compañero mío se ocupó de agarrar el cadáver y lo llevaron en una vieja ambulancia del Hospital Nuestro Señor de Malta para el hospital. Lo pusieron atrás en un lavadero en la parte de atrás. Y yo me quedé solo con el mayor Saucedo que estaba ahí, el mayor Serrati, el piloto, y después fuimos caminando de regreso para la ciudad. Félix, ¿en algún momento usted tomó conciencia de que estaba poniéndole fin al guerrillero más famoso que había en ese momento en América Latina y estaba comenzando de alguna manera una suerte de leyenda? ¿Sabía eso? Mira, en ese momento honestamente tú te enfocas en tu trabajo, eso no lo consideré en ningún momento. Sin embargo, después fue desarrollándose y es irónico la forma en que Cuba lo ha proyectado cuando ellos fueron los que lo mandaron a la muerte. Obviamente por su diferencia política que había por él ser simpatizante de Mao, hay 3 factores que te dan a conocer exactamente lo que ocurrió. Primero, el transmisor que le manda a Cuba estaba roto, él no podía transmitirle a Cuba. Segundo, el 31 de diciembre del 66, que se reúne con Mario Monge, el líder del Partido Comunista Boliviano, en ese momento le retira el apoyo completo al Che Guevara como guerrilla en sí, el Partido Comunista de Bolivia, y había estado hacía 2 meses con Fidel Castro. Y tercero, el gobierno cubano retira de La Paz a un oficial, Renán Montero, que era el que tenían asignado para que lo apoyara, que tenía contacto con las diferentes fronteras y demás, y había que sacarlo con el pretexto que se le había vencido la visa. Y después nos enteramos que el señor tenía la ciudadanía boliviana. ¿Qué siente hoy cuando usted ve de pronto la imagen del Che Guevara en todas partes, en pósters, en remeras? Mira, es el desconocimiento total de la persona como persona en sí. El Che Guevara, desgraciadamente, es una persona extremadamente cruel. Por ejemplo, pues, el Miguel A. Sánchez, el coreano, que fue el que los entrenó en México antes de que fueran para Cuba, me decía que Che tenía una fascinación de preguntarle a él, porque él había estado en la guerra de Corea, qué se sentía cuando tú le tirabas a un ser humano, le veías brotar la sangre, o sea, cuando tú lo estabas matando. Y después en las Naciones Unidas dijo que hemos fusilado, seguimos fusilando y seguiremos fusilando. Y hablaba del odio intrínseco que había que tener. Propuso en uno de sus comentarios que hizo de que debía habérsele tirado la bomba si lo hubiesen tenido a los Estados Unidos, aunque hubieran muerto millones de personas para conquistar el socialismo. Yo tengo una historia muy personal de una señora, hace como 30 años aproximadamente, en una funeraria donde yo estaba, que había muerto un brigadista y estaba por otra persona que había fallecido, y se enteró que yo había participado en la captura del Che y vino a hablar conmigo para contarme su historia. Su hijo, en el año 59, tenía alrededor de 15 años y lo habían condenado a muerte por pintar cosas en contra del gobierno para hacer un escarmiento. Y ella fue y pidió hablar con el Che Guevara, que estaba en la cabaña. Dice que el Che le recibió: ¿qué puedo hacer por usted, señora? Le dijo: mire, comandante, mi hijo es muy joven, él no sabía lo que estaba haciendo y tiene 15 años, por favor, sálvele la vida. Le dijo: señora, ¿cómo se llama su hijo? Ella le dio el nombre. ¿Cuándo lo van a ejecutar? Dice: este viernes, comandante, era un lunes. Entonces llamó un asistente y ella pensó que le había salvado la vida. Su contestación fue: busca el hijo de la señora y fusílelo a la hora para que no tenga que esperar hasta el viernes. Dice que ella se desmayó. Y como eso hay muchas historias de él, que fue una persona extremadamente cruel. El mismo Benigno dice que ellos, en vez de respeto, lo que les infligiera miedo en la forma que los trataba, y a veces por su poca educación se burlaba de ellos. Está respondida la pregunta, ¿no? Le agradezco muchísimo. También te voy a decir una cosa pequeña. Sí, cómo no. Por ejemplo, mira, hay muchas personas que tú lo ves con la remera que tiene de Che Guevara y no saben a quién tienen ahí. Benigno me cuenta que la señora de él, un viaje en París, le pregunta a un francés de quién era, y el chiquito lo miró y le dijo: un cantante de rock.
O sea, lo había visto en una tienda, le gustó la imagen, lo compró y no tenía la más ligera idea qué era lo que se estaba Es decir, el poniendo. Che es un ícono, pero no se sabe bien ícono de qué, emblema de qué. Sí, hay mucha gente que no ven la imagen, lo ven en una tienda, le gusta, lo compra y no tiene la más ligera idea quién es. Y este francés pensaba realmente que era un cantante de rock.